Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música como excusa. Hoy vamos a hablar de un disco que me acaba de llegar, actualizando siempre el material de vinilo, de una de mis composiciones, de dos de mis composiciones favoritas, de la música moderna, eh, eh, de la mal llamada música clásica, música docta, y precisamente dos composiciones también de dos de mis compositores favoritos que marcan un quiebre en la música romántica del siglo XIX e introducen otros elementos en la música, otros colores, otras orquestaciones y que inauguran un periodo nuevo en la música del siglo XX, diría yo, con una gran influencia en casi todos los músicos del siglo e incluso más allá de la música clásica, haciendo una influencia probablemente en algunos estilos de jazz e incluso en la música popular contemporánea. Nos referimos a Claude Debussy y Maurice Ravel. Una pausa y ya volvemos. Hola, ¿cómo están? Antes que nada, agradecerles que estén en nuestro canal una vez más para un nuevo programa de la música como excusa. Desde ya les digo que si quieren ver el programa, si les gusta lo que nosotros hacemos, suscríbanse al canal, compartan este programa con sus amigos, difundamos de alguna manera la conversación de música que permanentemente nos estamos dando semana tras semana, con música que a mí me resulta interesante y que espero a ustedes también les resulte interesante. Si la conocen, bueno, siempre conversar, compartir distintos aspectos de esta. Y si no la conocen, bueno, una buena motivación, por cierto, para hoy día escucharla, ya que hoy día hay tantas formas de acercarse a la música, ya no es como antes, no es necesario ir a la tienda de discos para comprar un disco, hoy día uno la escucha por streaming, y si la música le gusta mucho y quiere poseerla y tenerla, bueno, por supuesto hay muchas alternativas para comprar la música en distintos formatos. Bueno, les decía que Claude Debussy y Maurice Ravel son dos de mis músicos favoritos desde fines del siglo XIX y que por supuesto marcaron una época y produjeron un gran cambio en la composición de la música clásica. Algunos hablan de la música impresionista, otros dicen que es una música moderna. El modernismo, bueno, podríamos hablar larga hora de lo que es el modernismo, ¿eh? Eh, precisamente a fines del siglo XIX. Pero lo que queda claro es que Debussy primero y Ravel casi inmediatamente después, o casi simultáneamente, fueron capaces de darle a las orquestaciones de sus composiciones una especie de textura, un gran matiz, una base armónica, rítmica, como un tejido que entremezcla distintas capas de sonido y generar un ambiente como, bueno, como una pintura impresionista, por eso le llamaron impresionista. No sé si el impresionismo es la mejor etiqueta para definir ese estilo de música, pero como un cuadro impresionista lleno de luces, pero que desde lejos se ve una gran gama, como los cuadros de Monet, un gran celeste, uno grande rosado, y claro, y en detalle uno se acerca y ve los matices, los colores, de la luz, de la sombra. Aquí ocurre algo parecido, aparentemente los compases se confunden unos con otros, se superponen uno arriba del otro, se interactúan entre ellos y genera una textura armónica eh, muy compleja y al mismo tiempo muy agradable, de ensoñación, un poco exótica, con sonido exótico. Incluso algunos dicen que Debussy rescata algunas sonoridades de la Rusia de entonces, y por su lado Ravel, que tiene ancestros españoles, también algo de la musicalidad de España. Bueno, como fuere, Ravel y Debussy son sin duda músicos fundamentales de la música moderna y con ellos se inaugura otra etapa en la música, compositores tanto clásicos posteriores del siglo XX como compositores de jazz, como intérpretes de jazz o autores de otros tipos de música posteriores en el fin del siglo XX, incluso el siglo XXI, todavía mantienen esa herencia de estos dos grandes músicos. Bueno, ¿y cuáles son las dos composiciones de las que hablamos? Son los dos cuartetos para cuerda. En primer lugar, el cuarteto
el cuarteto de Claude Debussy. En términos cronológicos, el cuarteto de Claude Debussy, compuesto en el año 1893, y luego el concierto de cuerdas en Fa mayor de Maurice Ravel, opus 35, que están en este estupendo disco del sello EMI, del cuarteto eh, del cuarteto del músico georgiano radicado en Inglaterra, Levon Chilingirian. Levon Chilingirian es un violinista, un primer violinista de gran fama desde Georgia, estudió en Inglaterra, y ahí formó este cuarteto a principios del año 70. Este no es el cuarteto original porque hay tres miembros originales que son el propio Levon Chilingirian en primer violín, está Mark Butler en segundo violín, que es también miembro fundador, y Philip de Groot en cello. No obstante, Sava Erdelji, son nombre húngaro, en viola no es el violista original, sino que es un violista que viene a reemplazar, ya que esto es una grabación del año 84, no es el cuarteto de los 70, pero básicamente son los mismos músicos salvo uno. Bueno, y aquí vemos precisamente una pintura, no sé si impresionista, pero pseudo impresionista, parecía al impresionismo francés. En este caso es una pintura del pintor John Singer. Bueno, este disco estupendo, realmente, como muchas de las grabaciones de estos cuartetos vienen juntas. Aquí está el cuarteto de Chilingirian. Como casi todas las ediciones de ambos cuartetos vienen juntos en un mismo disco. Yo tengo, por ejemplo, esta versión, como les decía, del año 84. Yo en Compact tengo una versión del año 86, otra versión. Este es el cuarteto Alban Berg, otro famosísimo cuarteto de cuerda. También vienen ambos cuartetos. Es una excelente oportunidad para programar ambos cuartetos en un mismo disco. En este caso un vinilo, un long play. Cada cuarteto dura aproximadamente 30 minutos, y en el vinilo, por supuesto, bueno, en una sola cara, ¿no es cierto?, vienen los dos cuartetos uno detrás del otro. El primer cuarteto, como les decía, de Claude Debussy. Claude Debussy es un músico que nació en el año 1860 aproximadamente, 1862 por ahí, falleció el año 1918, falleció joven, a 55 años, y este cuarteto pertenece a una etapa, yo diría más bien joven de Debussy, aunque en general fueron siempre músicos jóvenes. El cuarteto de Debussy está dedicado, bueno, como les decía, fue compuesto en el año 1893. Está dedicado a Ernest Chausson. En esa época se acostumbraba a dedicarlo algunas piezas musicales a sus maestros, sus profesores o a otros músicos importantes. En este caso, Claude Debussy se le dedicó a Ernest Chausson. Y por supuesto tiene esa característica de sensualidad, de una estructura cíclica, de cambios tonales permanentes, y una influencia rusa, decían algunos críticos cuando fue estrenado el cuarteto, superando estas estructuras rígidas propias de la música romántica. Y estos elementos, esta sensualidad, esta romper estructuras rígidas, estos cambios tonales permanentes, bueno, hacen que el cuarteto sea un cuarteto llamado impresionista, como les digo, con estos colores que desde lejos se ven más o menos todos iguales, como si fuera una gran textura única, como un fondo de pantalla, ¿no es cierto?, con colores generales que dan una sensación, una impresión de una cierta forma, aunque cuando uno se acerca empieza a descubrir, ¿no es cierto?, estos matices. Y por su lado, 10 años después, Maurice Ravel, que reconoce él que fue inspirado, ¿no es cierto?, en este cuarteto de Debussy, compone su propio cuarteto, el cuarteto, como les decía, en Fa mayor, opus 35, también de 4 movimientos. Hay que decir que la estructura de ambos cuartetos, ¿no es cierto?, son de 4 movimientos. En general son más o menos parecidos, un allegro moderato en el primer movimiento, el segundo algo más vivo, muy rítmico, el tercer movimiento un movimiento muy lento, y finalmente un cuarto movimiento vivo y agitado. Ambos cuartetos tienen un poco esa estructura
Eh, Son movimientos de 7 a 8 minutos, algunos más largos, otros más cortos. Y como le decía, bueno, el cuarteto de Debussy, el cuarteto en sol menor, y el cuarteto de Ravel que nos ocupa ahora es en fa mayor. Y el cuarteto de Ravel, terminado de componer en 1903 y estrenado en 1904 en París, bueno, está dedicado a su maestro, al gran músico Gabriel Fauré, que sin embargo al estreno no le gustó mucho el cuarteto de cuerdas de Ravel, fue demasiado crítico. Uno podría esperar que si le dedican un concierto, le dedican una composición a uno, bueno, tendrá que ser un poco más benevolente. Sin embargo, Gabriel Fauré no lo encontró, no le gustó mucho el cuarteto, sobre todo el cuarto movimiento, que encontró que se desordenaba un poco. Eh, y bueno, y cuando se entera de esto de Debussy, rápidamente le manda una carta a Ravel, diciéndole: mire Maurice, maestro, realmente su cuarteto es extraordinario, así que por favor, en nombre mío y en nombre de la música, no le cambie ni una coma al cuarteto que compuso, evidentemente haciendo mención de la eventual influencia que podría haber ejercido Fauré en algún cambio posterior que le hubiera hecho a esta composición. Bueno, es como todo en Ravel, que es un relojero. Dicen que Ravel era un relojero minucioso, matemático, muy preocupado del detalle y que la música sonara exactamente perfecta. No obstante, también tiene estas texturas medio impresionistas, estos grandes arreglos, incluso en cámara. Esta música de cámara la música de cámara son dos violines, una viola y un cello. No obstante que ello, hay un sonido orquestal, hay un sonido mancomunado que genera estas texturas musicales ya expresadas anteriormente. Bueno, y en este trabajo milimétrico que hace Ravel, podríamos decir que incluso esta música ha sido utilizada, por ejemplo, con directores como Wes Anderson en algunas de sus películas. eh, Precisamente porque tiene esta cosa media lúdica, tiene unos arpegios chispeantes, juguetones, en el marco de una textura musical mucho más amplia y más ambiciosa. Eh, yo creo que ambos cuartetos son, sin ningún lugar a duda, una de las grandes obras de la música de cámara contemporánea. Son los dos músicos, bueno, que en general son conocidos por otras obras. Yo diría que estas obras son, siendo bellísimas, y como les digo, pues, han sido utilizadas una y otra vez en el cine, en la publicidad, en la televisión. Son obras menos conocidas que las grandes obras como la Cesta del Fauno, o El Mar, o las piezas para piano de Debussy, o Bolero de Ravel, o la Rapsodia Española, o Mi Madre la Oca, en fin, o La Pavana por una infanta difunta, que son obras mucho más conocidas de Ravel. Yo creo que estos dos cuartetos son sin duda más académicos, son más austeros, no tienen el brillo probablemente que tienen el resto de la música de ambos compositores, ni la popularidad, pero son dos cuartetos exquisitos que hay que conocer. Cualquiera que quiera tener una discografía mínima en su casa tiene que tener estos cuartetos de Ravel y de Debussy, estos cuartetos para cuerdas, que son fundamentales. Y puede ser en este cuarteto de Levon Chilingirian, que es uno de los mejores cuartetos de cuerdas de la historia, o también puede ser el cuarteto de cuerdas de Alban Berg. Alban Berg, el músico austríaco, ¿no es cierto? Porque ahí tiene el nombre del músico austríaco, pero obviamente no es el músico el que está en el cuarteto, son otros cuatro músicos, que son algunos de los cuartetos más importantes del siglo XX, sin ningún lugar a duda. Así que bueno, esta es la música de hoy. Son discos EMI, ambos son discos EMI. Generalmente los discos EMI son grabaciones británicas, son discos impecables. Este EMI probablemente son grabados esto en vivo, no me fijé. Cuando digo en vivo no significa que haya ruido de público ni aplauso, sino que son grabaciones que se hace con toda la orquesta, en este caso con el cuarteto de una sola vez, sin parches. En vivo significa que no hay detenciones, sino que se graba todo de una sola vez. Y eso se puede usar, por supuesto, un recinto, una sala de concierto, una iglesia. Los cuartetos a veces se usan en espacios más pequeños, iglesias o salones más pequeños, o ligeramente los estudios de EMI. ¿Cuáles son los estudios de EMI? Los estudios de Abbey Road. No sé dónde fueron grabados estos conciertos, pues tendríamos que ver. No, este fue grabado en Alemania, este de EMI fue grabado en Alemania.
Y el de Giriam es grabado, no sale el lugar de grabación. O habría que ver con detención los textos que acompañan el disco. Pues bien, cuarteto de Maurice Ravel y Claude Debussy, los cuartetos para cuerdas, fantástico, recomendable, bueno, piedra angular de la música de cámara del siglo XX. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, sigan acompañándonos en la música como excusa.